En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Pickup Photon G7. Potencia y equipamiento que necesitas. SIDEF. Este 18 regala gift card Cencosud. La Bolsa de Comercio de Santiago bajó el IPSA, el principal indicador, en un 0,52%, el índice general en un 0,54%. En Nueva York, Wall Street al alza, el Dow Jones un 0,11%, el Nasdaq un 0,54%. El dólar bajó 9 pesos con 50 centavos, se cotizó comprador en 849 pesos con 70, vendedor 850 pesos. El euro está en 932 pesos con 76 centavos. Unidad de fomento para hoy, 36.130 pesos con 31 centavos. El cobre baja hasta ahora un 1,04%, está en $3 con 8 centavos la libra. Ayer había quedado en $3 con 80 centavos la libra. El petróleo Brent de referencia para Chile sube un 0,62%, se cotiza en $85 con 77 centavos el barril. El WTI sube un 0,7%, se negocia en $82 con 19 centavos el barril. El Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos publicaron los resultados de los comités consultivos del Producto Interno Bruto no minero tendencial y del precio de referencia del cobre. Los expertos estimaron un Producto Interno Bruto no minero tendencial de 2,3% para el próximo año y de 2,1% para el mediano plazo, es decir, entre 2024 y 2028. Además, el precio del cobre referencial quedó fijado en $3,86 la libra para 2024. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, recordó que ambos indicadores son fundamentales para elaborar el proyecto de ley de presupuestos del próximo año, ya que a través de la estimación de los ingresos estructurales se puede proyectar el gasto compatible con la meta de política fiscal. Con estos dos parámetros se configura el conjunto de datos con los cuales se puede formular el marco macroeconómico del presupuesto para el 2024, el que tiene que tomar en cuenta no solamente con estos parámetros la evolución de los ingresos estructurales, sino que también las metas de reducción del déficit estructural. Además, Marcel valoró el trabajo de los comités y el rol observador del Comité Fiscal Autónomo al fomentar la independencia de los cálculos fundamentales para fijar la trayectoria de la política fiscal. A partir de estos dos parámetros estructurales, la Dirección de Presupuestos calcula el balance cíclicamente ajustado del gobierno central, un insumo que permite evaluar la sostenibilidad fiscal de las finanzas públicas. Sigue en recesión, recordemos que estamos en recesión en estos instantes, el país, la economía está decreciendo, no está aumentando, está decreciendo. Eso significa un país cada vez más pobre, hay cada vez menos producción en el país y por lo tanto muchísimas dificultades en estos instantes desde el punto de vista económico, además de una inflación alta. Pero esto además se traduce en algo que es fundamental en la economía de un país, que es la ocupación o la desocupación. Ayer se informó que la tasa de desocupación subió a 8,8% en el trimestre móvil mayo-julio y completó, escuche bien, 9 alzas consecutivas en la medición interanual. Las cifras de empleo entregadas por el Instituto Nacional de Estadística generaron preocupación en los expertos, aunque el gobierno se mostró más optimista. Néstor Aburto con detalles. Hola, Néstor. Hola, Néstor. ¿Cómo están? Muy buenos días. Un incremento, ustedes lo mencionaban ayer cuando se conocía esta cifra, un incremento del 3% en la fuerza del trabajo por sobre el aumento de 2% de las personas ocupadas. Fue la razón que explicó esta alza del 0,9% en 12 meses de la tasa de desocupación, que se ubicó en un 8,8 puntos porcentuales en el trimestre mayo-julio, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE. En resumen, la población en búsqueda de empleo aumenta a un ritmo más rápido que la creación de puestos de trabajo. Así lo explicó el subdirector técnico del INE, Leonardo González. Lo que está ocurriendo es que desde la inactividad las personas están reingresando al mercado del trabajo y ese mercado del trabajo no es capaz de absorber a todas las personas que retornan al mercado del trabajo y por ello empiezan a presionar la tasa de desocupación. Para algunos expertos, la preocupación está en la recuperación de niveles de ocupación que se veían antes de la pandemia, es decir, el año 2019. En el trimestre móvil, noviembre de 2019, enero de 2020, periodo previo a la llegada del coronavirus, la tasa de ocupación nacional se encontraba en un 58,7% y el último reporte se ubicó de hecho en un 55,6%. Juan Bravo, director del Observatorio Económico de la Universidad Diego Portales, señaló que para recuperar la tasa de ocupación sería necesario un
aumento de casi 450.000 puestos de trabajo, obviamente con contrato. Para tener la misma tasa de ocupación prepandemia, todavía nos falta aumentar el empleo en casi 450.000 puestos de trabajo. Y esa cifra es una cifra muy exigente, en especial considerando los bajos ritmos de generación de empleo que tenemos hoy. ¿En cuánto tiempo se podría concretar esa recuperación? Es una pregunta obvia, porque no es solo la creación de puestos de trabajo. También lo que se busca, que no está medido exactamente en el INE, pero es, por ejemplo, usted que nos está escuchando y quiere cambiarse de trabajo. Está aburrida, quiere un nuevo aire. Bueno, esa oportunidad se ve muy compleja dentro del actual escenario. Obviamente siempre están las empresas en búsqueda de talento, pero particularmente no es hoy día el escenario óptimo para hacer, por ejemplo, un cambio de escenario en materia laboral. Los expertos consultados por BioBio La Radio concordaron en que podría tardar años en lograr esos niveles que teníamos prepandemia. De hecho, el economista de Consult, Arturo Claro, proyectó que en los ritmos de creación de empleo actual demoraríamos 3 años. La creación de empleo está desacelerando. En el primer trimestre de este año se crearon en promedio 32.000 empleos por mes, mientras que en julio se crearon solamente 12.800. A este ritmo de creación de empleo vamos a tardar más de 3 años en recién recuperar la tasa de ocupación que teníamos antes de la pandemia. La ministra del Trabajo, Yanet Jara, sostuvo que esperan mejores resultados hacia finales de este año, de la mano, dijo, de medidas que ha impulsado el gobierno para dinamizar la actividad económica. Tenemos la convicción de que las medidas que hemos tomado a nivel macroeconómico van a permitir que el país retome la senda del crecimiento y de generación de empleo tenido hasta antes de la pandemia, y hoy día además con un mercado laboral que es mucho más grande y más amplio. Esperamos que de aquí a fin de año el empleo se vaya recuperando. Y aunque los especialistas coincidieron en que las condiciones menos restrictivas de la política monetaria podrían tener un impacto en las cifras de empleo hacia finales del año, aseguran que la recuperación total se ve más compleja. De hecho, los sectores que contribuyeron entre mayo y julio al aumento del 55,6% de las personas ocupadas fueron las actividades de salud con un 12,3%, comercio con un 4,1%, la administración pública, o sea, los puestos de trabajo dentro del aparataje de gobierno, 13,2%. Y los que presentaron los principales descensos, esos fueron los de bonanza, o sea, puestos de trabajo que se fueron abriendo. ¿Cuáles fueron los que vinieron a la baja según las mismas estimaciones y los estudios? Los que presentaron principales descensos fueron construcción, con una caída del 8%. Esto es muy, muy, muy golpeador, sobre todo para familias de menos ingresos, que la construcción esté paralizada, porque siempre esa es una alternativa donde se pueden recibir mejores ingresos probablemente que en otros escenarios. Los hogares como empleadores con una tasa del 10,9%, o sea, quienes reciben, por ejemplo, un mini market que contrata a una persona para que le ayude, la asista dentro de la misma, dentro del mismo horario de trabajo a vender, a reponer dentro del mini market. Bueno, esos puestos se fumaron, se destruyeron, y un 10,9% del descenso corresponde a esa clase de empleos que normalmente está de la mano de las pymes. Actividad inmobiliaria con un retroceso de 19%, claro, porque proyectos inmobiliarios cada vez hay menos y hay menos compradores, entonces las oficinas también se han reducido. Por categoría ocupacional, detalló el INE, incidieron positivamente las personas asalariadas formales, con un 1,8% asalariadas informales, es decir, ahí se ha contratado más gente de forma formal, más que informal, pese a que los números siguen siendo muy dramáticos. Los informales están en el 6,9%, los trabajadores por cuenta propia con un 2,1%. Hay varios efectos que determinan también esto, y que por qué decimos y nos atrevemos a repetir lo que dicen quienes analizan sistemáticamente esto, que en los próximos meses la situación va a ser más compleja. ¿Por qué? Porque también están, como durante la pandemia, Tomás Caten en Auditores, hubo todo un presupuesto de la nación, prácticamente 80.000 millones
de dólares dando vuelta que se metieron a la economía, se generaron también personas que decían, ¿sabes qué? Yo voy a renunciar y me voy a poner con mi propio emprendimiento, y en ese momento había flujo. Hoy día esos emprendimientos se están destruyendo y esas personas, un ingeniero comercial u otras profesiones u oficios, quieren volver a insertarse en la matriz porque tienen que tener ingresos de alguna forma. Y ahí se está generando obviamente un cuello de botella por la cantidad de personas que están dispuestas a volver versus los pocos puestos de trabajo que se han habilitado, además de la tecnología y un montón de otras cosas que nada ayuda, digamos, a generar puestos de trabajo. Mira, uno puede parecer disco rayado, eso de andar repitiendo siempre lo mismo, pero una economía que no tiene ahorro, que no tiene inversión y no tiene crecimiento, tiene como consecuencia esto. A este gobierno esas tres cosas no le han importado. Nunca le han importado, en realidad. ¿Por qué? Porque no están dentro de sus prioridades, y eso lo han dicho. Exactamente, lo han dicho expresamente. Sí. O sea, no es que lo estemos inventando, ni mucho menos. Las prioridades son otras. Y esta falta de preocupación por estos temas origina estas consecuencias. No estamos inventando nada, esto está en el manual de los cortapalos de cualquier economista, o sea, es el número 2 del manual, por la página 2, ¿no es cierto? Y porque la economía, Tomás, es importante la decisión política de quien gobierna desde el día 1, porque la economía no es que mañana se va a ver golpeada por esas decisiones, normalmente pasa un tiempo y es lo que estamos viendo. A ver, más de un año y medio. Aumentan los cesantes, aumentan los desocupados, que no es lo mismo. No es lo mismo. Y aumenta las personas que, la tasa de desempleo, ¿no es cierto?, que es la cifra total. Entonces, las cifras son muy malas y no se va a volver a recuperar. Fíjate que para que se vuelva a recuperar falta crear 400 y tantos mil empleos. Con una economía con este nivel de crecimiento, yo creo que es muy difícil. Chile está en recesión, es una economía que decrece, lo decíamos hace un momento, y por lo tanto es difícil ir creando empleos. Pero hay una actividad que crea muchísimo empleo, que es la construcción. La construcción mueve la economía, esto lo sabemos desde siempre. La construcción está paralizada en Chile. Si ustedes ven, son cifras que hemos dado en algún momento aquí en Radiograma, por ejemplo, los permisos de construcción en el suelo. ¿Usted ve las grúas funcionando para construir edificios? Las que se veían hace tanto tiempo, hace algún tiempo, algunos años, ya no hay grúas, muy pocas. Algunas de obras públicas, ampliación de las líneas del metro en Santiago, pero muy pocas grúas, se acabó. Y por lo tanto esa cesantía en la construcción, no solamente de los trabajos directos, de las personas que están trabajando en una obra, sino que todo lo que es alrededor de todo eso, cemento, directo, fierro, etcétera, proveedores, baños, qué sé yo. Entonces, la situación es muy complicadísima, de todas maneras. ¿Va a mejorar? Yo creo que no, porque fíjate que el PIB tendencial, lo dicen ahora, 2,3%, si la población está creciendo un 1%, el término real es un 1%, si es que esto se cumple, además, porque no se cumplió en el último tiempo. Pero si para que el país vuelva a tener crecimiento en serio requiere de un montón de políticas, porque el país está detenido. Entonces, yo lo veo muy, muy difícil, y los próximos meses van a ser más complicados. ¿Tú lo dices? Sí, todo el mundo lo dice, que todos los economistas, por lo menos no he leído a ninguno que pueda tener alguna visión diferente a que va a ser complejo. A ver, es posible que haya algunas cifras un poco mejores por la base de comparación baja, y que el ministro entonces, Mario Marcel, venga a decir esto lo estamos recuperando, pero en realidad en la economía del día a día eso no va a ser así. Es que eso es justamente lo que mencionan. Y además hay dos escenarios que se abren, que lo han dicho algunos economistas, que es bastante complejo. Uno, que son los profesionales primera generación en la familia, que si pierden su puesto de trabajo, el derrumbe económico es brutal. Usted lo comprenderá, porque muchas veces son ellos también el pilar contributivo de su familia, de sus padres o de hermanos que están estudiando. ¿Cuál es el asunto con eso? Que si no se abren puestos de trabajo para ese tipo de profesionales, por ejemplo, un ingeniero comercial u otra profesión, se vuelve mucho más dramática la caída de la economía, digamos, para esos sectores, que son probablemente una clase media emergente que tiene un buen sueldo, pero parte de su sueldo es para ayudar también a su familia. Entonces, ahí se genera un cuello de botella muy, muy complejo, dicen los economistas. Lo otro, hoy día termina la alerta sanitaria.
31 de agosto. Hoy día estamos listos, mañana 1 de septiembre se viene otro escenario. Y lo que ha ocurrido en las últimas horas es que las empresas empezaron a pedir el retorno de los trabajadores. Y eso conlleva un montón de situaciones. Algunos que se habían ido a vivir a regiones y que estaban desde regiones trabajando van a tener que regresar a la capital, o en definitiva van a tener que llegar a alguna conciliación o acuerdo para poder obviamente dejar los puestos de trabajo. Entonces algo va a pasar dentro de las próximas horas respecto a este punto, porque la alerta sanitaria, el fin de la alerta sanitaria conlleva obviamente a varias tomas de decisiones de parte de la empresa, porque de lo contrario, si las empresas no lo hacen, Tomás, se vuelve un derecho adquirido al corto tiempo para los trabajadores, y obviamente la empresa no va a poder después hacerlos retornar a sus puestos de trabajo. En eso también hay una responsabilidad del legislativo, porque se comprometieron cuando obviamente se vio la urgencia, como regularmente lo hacen, más que ser proactivos, la necesidad de legislar en materia de teletrabajo, por la necesidad que implica, por el avance en la tecnología, en fin, etcétera, y no lo hicieron en su momento, y ahora estamos con que se termina la alerta sanitaria. Yo solamente quería agregar un dato al tema del desempleo. Se van a quedar chicas las oficinas. Exactamente. En materia del desempleo, siempre hay una expectativa estacional de la época que viene, ¿no? La primavera y el verano, porque aumenta el empleo de los temporeros, en la recolección, las cosechas, básicamente. Pero resulta que la zona central está en el suelo en esa materia. O sea, no hay pérdidas que son miles de millones de dólares, según lo que ha cifrado la Sociedad Nacional de Agricultura, de lo que ellos han perdido y lo que no van a poder tener en los próximos meses. Por lo tanto, ese trabajo al que se apunta siempre, estacionalmente, en la primavera, el verano, tampoco va a estar. Y ahí hay un dato más para decir que esto va a estar mal en lo que viene. Y 2 o 3 cosas más. Lo primero es que, y esto demuestra cómo se está sintiendo la contracción económica, ¿cuáles son los sectores que más destruyeron empleo? Lo decíamos, la construcción. Pero también las actividades inmobiliarias, o sea, todas aquellas actividades relacionadas con el mundo de las propiedades, de la propiedad y de la construcción, 22.000. Y atención con esto, los hogares como empleadores, o sea, las personas que realizan trabajo doméstico, 32.000 menos. ¿Y por qué? Porque se está sintiendo la contracción. Es que el costo económico entre, pagar un sueldo que muchas veces se hace entre el hombre y la mujer, o el hombre, mujer, que se hace para pagar a la persona que asiste en la casa. Bueno, aquí no les queda otra que ellos hacer el aseo. Aquí se nota la contracción económica y aumentó. Proporcionalmente, la cantidad de personas, hombres, que trabajan en construcción es proporcional a las mujeres que se desempeñan en el trabajo doméstico. Entonces, por lo tanto, aumenta aquí el trabajo por cuenta propia, ¿no es cierto? Pero el trabajo por cuenta propia, el señor que está vendiendo en la calle algunas cositas con un trapito, porque todo eso es trabajo por cuenta propia, esas personas se consideran personas que están trabajando, empleadas. Bueno, resulta que esas personas están en buena parte fuera del sistema. Son personas que no cotizan, son personas que no pagan impuestos, son personas que sí utilizan los servicios públicos, los servicios sociales. Es toda una situación de informalidad también, que en algún aspecto es un gran costo para la economía respecto de los que sí pagan impuestos, de los que sí cotizan, etcétera, que son personas que van a acceder a la pensión garantizada universal sin haber contribuido a esa pensión. Por lo tanto, también ahí hay todo un mundo del que Mario Marcel, el ministro, ha dicho poco o nada, pero que también en todos los países ese es un problema. Entonces, esto está enfrentando un montón de cosas colaterales que son importantes de mirar. Ayer el ministro Mario Marcel dijo que había más luces que sombras en esta cifra. Yo no sé cuál es el tipo de linterna que tiene, para mirar cuáles son las luces de todo esto, pero yo creo que se ven poco. Me recuerda el año 2014, el ministro de Hacienda. Recuerdo cuando presentaba la mejor reforma tributaria de Chile y después... De la historia. La calculadora falló en el proyecto de reforma tributaria. Bueno, igual, para ser justo, los últimos ministros de Hacienda, yo dejaría fuera al ministro Cerda, que fue el último periodo de Sebastián Piñera, que era bastante honesto, o muy honesto, digamos, en cuanto a las cifras. El resto, todos siempre juegan con tratar de ver el vaso absolutamente lleno, ni siquiera medio lleno. Y solamente con un tema de... Desde Nicolás Izaguirre hasta ahora. Sí, un tema de panorama, panorama nuestro, decir que en China se está viviendo también una desaceleración económica importante. Están creciendo mucho menos de lo que se estimaba. Y bueno, los grandes compradores
uno de los grandes compradores del cobre chileno son los chinos y por lo tanto también eso puede lastrar nuestra economía. No todo depende de nosotros, también depende de lo que está pasando en otros lugares. Gracias, Néstor. Que estén bien.